hoy tenemos una charla también muy interesante, que es un poco más práctica, que es algo que no sé si les pasa, pero bueno, podemos ir aportando entre todos, que es que hoy hay una escasez de talento enorme porque estamos todos sobredemandados o no demandados, dependiendo del caso de cada uno. Y entonces es como que ahora con el tema de la pandemia, el tema del trabajo remoto y tal, las empresas le está costando tal vez poder retener talento o poder reclutarlo, en este caso, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ahora lo voy a dejar con Vero. Mi función es la función del policía malo, o sea que si alguno o alguna levanta mucho la voz, yo le saco el micrófono ahí y ya está. No, pero la idea es que al ser pocos podamos ir haciendo más una conversación, así que están abiertos los micrófonos. Claro, claro. Vamos, entonces, los dejo con Verónica González Peña, que es experta en branding y en diseño gráfico y es una de las gestoras de este espacio, conjuntamente con Gonzalo Cibut Galarza. Y bueno, Vero, todo tuyo. Vale. Hola, ¿qué tal a todos? Donde estemos. Así que buenas tardes, buenos días. No, todos creo que ya estamos en buenas tardes. Bueno, gracias Rick, gracias a Saede, como siempre, por darnos la oportunidad de poner nuestro granito de arena, aportar toda nuestra experiencia y conocimiento. Como les dijo Rick, la segunda temporada, este año quisimos aportar algo más. Es decir, lo que hemos querido es ser más concretos, más específicos y dar herramientas más innovadoras. Es decir, el objetivo de este año de las Business Token Tools es crear, gestionar y recuperar nuestras empresas. Entonces, hemos planteado a todos, a ponentes más estratégicamente, invitarlos para que nos den herramientas concretas, que de aquí nos podamos ir a nuestros despachos y poder aplicarlas. Y por eso contactamos con Manuel Moreno, que bueno, ahora se los voy a presentar, porque de verdad que es un gusto trabajar con él. Esto, además de todo lo que significa para nosotros poder compartir valor, es la experiencia de que rescatamos a todas las personas. Al final estamos en una asociación, estamos en un montón de grupos de WhatsApp y organizaciones, pero poder tener la posibilidad de tener un one-to-one y construir algo que pueda aportarle a la gente, la verdad que nos llena de energía y de muy buenas vibraciones. Así que bueno, hola Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes, casi buen mediodía para mí, un gusto y muchísimas gracias Gonza, Ricardo, vos, Vero y a todo el grupo de Asaede por estas Token Tools que me tienen siempre de oyente y esta vez estoy del otro lado del mostrador, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Manuel, déjame que te presente muy rápidamente porque claro, acá como me pasa con todos, o sea, que tienen unos currículum espectaculares, pero claro, rescato lo tuyo básicamente ahora en este tema como fundador y como consultor de Business Skills España, como consultor, como organizacional, encima, además con la carrera de abogacía también, que eso no lo había salido en todo. Allá lejos, arranqué, esa fue sí, hace muchos años ya. Perfecto, perfecto. Si avanzás en el slide, Manuel, nos metemos Claro que sí. lleno en el tema y es básicamente lo que comentaba Ricardo al principio, es de la difícil tarea y el desafío que implica formar equipos ganadores. Desde el punto de vista de la empresa, desde la cultura corporativa y desde el branding, uno de los aspectos más olvidados es qué pasa con más que los recursos humanos, hablemos del capital humano, ¿no? Sabemos que hoy por hoy es fundamental tener equipos ganadores, equipos que tengan la camiseta de la marca de tu compañía para poder alcanzar grandes resultados. Básicamente lo hemos estado comentando antes con Manuel y es que cuando tú dejas en manos de un colaborador o en manos de un empleado tu marca, es una responsabilidad muy grande. Y ahí es cuando a veces nos damos cuenta de la importancia que tiene en esta selección de personal. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la selección de personal creemos que implica grandes compañías con muchos empleados, pero básicamente autónomos, profesionales, también deberíamos hacer una selección de los colaboradores que van a estar en contacto con nuestros clientes. Cuando estás construyendo una marca, es muy importante que la persona,
las personas que te rodean respiren los valores de tu marca, respiren los valores de tu branding, porque son los que los van a transmitir a los demás. Y estás dejando en manos de estas personas tu reputación, tu posicionamiento, la atención al cliente. Por tanto, trabajamos con esta llamada, ¿no? Si querés aumentar resultados, evidentemente tenés que reclutar a los mejores talentos. Y en esta línea, en plena digitalización, quisimos contar con Manuel porque nos trajo una propuesta que creo que es absolutamente innovadora y ya te dejo de lleno, Manuel, para que continúes. Bueno, muchísimas gracias, Vero, por la presentación y efectivamente en línea con lo que tú dices, ¿no? La importancia de este tema de ya casi en desuso proceso de selección de personal. Hoy se habla mucho más justamente de esto de detección o de reclutamiento de talento, pero como un proceso absolutamente vital en la medida de que uno, si bien es el puntapié inicial, como contábamos hace un ratito en nuestra previa, a veces no tomamos real dimensión de la importancia que ese kickoff, que esa puntapié inicial muchas veces tiene en lo que ocurre luego en la vida de la incorporación de los postulantes a la empresa. Y la idea hoy es, en el tiempo que tenemos por delante, rápidamente contar un poquito de la problemática actual con relación a este tema del proceso de atracción de talento o de selección, y después sí compartir, como bien decías, alguna herramienta que consideramos que agrega muchísimo valor a este problema, fundamentalmente porque lo que hace es, de algún modo, achicar estas brechas que el fenómeno hoy del proceso de selección manifiesta. Y de alguna manera, el proceso de selección hoy, se me ocurre que podríamos verlo de esta manera, digamos, ¿no? Como un poquito vetusto, algo añejo, ¿sí? Un frente que parece haber sido muy sólido y muy importante en su época, pero que hoy daría la impresión como que merecería algún lavado de cara y alguna remodelación, sobre todo si tenemos en cuenta que del otro lado de este proceso de selección nos vamos a encontrar un poquito con este universo, digamos, ¿no? Hoy en el mercado laboral, independientemente del tamaño de las compañías o de la industria o del mercado en las que las mismas se desarrollan, básicamente están buscando talento en este universo, digamos, ¿no? Estamos hablando de los millennials, los nativos digitales y todo este tipo de diferentes denominaciones. En definitiva, todas hablan de el talento joven. Hoy se da el fenómeno de que estamos incorporando como fuerza de trabajo a personas muy jóvenes, tremendamente vinculadas con la tecnología, ¿sí? A las generaciones de la pandemia, podríamos decir, con absoluta actualidad, pero claro, estamos haciéndolo en muchos casos empleando un proceso que es más propio de la gente de mi generación, digamos, ¿no? Un poco la salida de los baby boomers o lo que podemos identificar como los comienzos de la generación X, aquello que tenemos promediando el ciclo de vida, más o menos algunos años, ¿no? Estamos mucho más seteados en el modelo del proceso de selección clásico, de la entrevista con los reclutadores, etc. Bueno, de alguna manera, esta falta de coordinación entre las metodologías usadas y el universo donde estamos intentando detectar este talento es probablemente una de las explicaciones más importantes de por qué el proceso de selección de personal se ha convertido en un tema importantísimo para las compañías, para las empresas hoy, independientemente de su tamaño, como decía Vero, pero porque básicamente esa falta de consonancia entre la metodología y el proceso de selección y la necesidad de atraer talento adecuado para sumar a la empresa, viene dado por dos fenómenos claves que se dan a nivel de los resultados en cualquier tipo de compañía, digamos, ¿no? Por un lado, el proceso está mostrando no tener un alto grado de eficacia en muchos casos, es decir, básicamente no logramos los resultados que queremos lograr con estos procesos de selección y básicamente porque se nos escapan los talentos que vendrían bien poder incorporar a nuestro equipo, con lo cual no estamos alcanzando el target
que nos gustaría lograr con este proceso, esto visto desde el lado de la organización o desde el lado de la empresa, pero también no están siendo eficaces estos procesos si lo vemos desde el lado del universo de los postulantes. Hay infinidad de estadísticas, pero por ejemplo puede sorprenderles si les contara que hay una bastante nueva del año pasado que habla de casi un 60% del universo de personas que pasaron en los últimos 3 años por procesos de selección masiva convencionales, abandonaron el proceso antes de poder incorporarse finalmente a la fuerza de trabajo o a la empresa para la cual se estaban postulando. ¿Por qué? Seguramente por infinidad de razones, pero que podríamos, sin temor a equivocarnos, resumir diciendo que esos procesos no son amigables para las personas, sobre todo para este tipo de personas que estamos intentando reclutar. Están seteadas en un modelo mental muy diferente al del proceso de selección clásico, ¿sí? Y además del problema de la eficacia, de alcanzar el resultado buscado, claramente tenemos también un problema muy severo a nivel de la eficiencia, porque estos procesos convencionales de selección, entre otras cosas, imagínense sobre todo cuando hablamos de procesos de selección masiva, imagínense corporaciones que están buscando gente para trabajar en decenas de filiales de una corporación en el mundo, es decir, cuando hablamos sobre todo de procesos muy voluminosos, la inversión de tiempo y de recurso humano, la línea, lo que se llama en la jerga la línea de recursos humanos que tiene que abocarse a este proceso de selección, insume un costo en horas hombre, en recurso humano afectado a este proceso y lógicamente tiene una traducción inmediata en altísimos costos, desde el punto de vista presupuestario. Inclusive aquellas compañías que no tienen sus propias líneas preparadas para llevar a estos procesos suelen tercerizarlo en consultoras que se dedican específicamente a estos procesos de selección, lo cual también impacta fuertemente desde el punto de vista presupuestario. Este es rápidamente el planteo del problema hoy, un problema que además, acá viene un comentario optimista de mi parte, creo que se va a agudizar fuertemente en los próximos meses en la medida de que entremos en la era post-pandemia o que se empiece a normalizar la actividad económica, porque estamos todos esperando un rebote muy fuerte y entre otras cosas ese rebote probablemente la primera manifestación clara que va a tener va a venir por el lado del empleo, digamos, por volver a reclutar grandes cantidades de personal para sumar a las fuerzas de trabajo. Y entonces este proceso de selección, en este contexto particular, probablemente se vuelva aún más crítico todavía. Hecho el planteo del problema, de alguna manera la solución que entendemos, o alguna de las soluciones que creemos que le aporta mucho valor a este problema, tiene que ver con abrazar este fenómeno tan de moda hoy de la transformación digital, digamos, ¿no? Este fenómeno que reviste infinidad de particularidades y que lo podemos definir y conceptualizar desde muy distintos puntos de vista, pero que en definitiva, básicamente, en lo que respecta a lo que nos convoca hoy al proceso de selección, básicamente implica amigarse con la tecnología, amigarse con los dispositivos digitales y pensar cómo nos puede ayudar el software, los diseños de sistemas pueden ayudarnos para un proceso de selección. Algo que parecería en principio una suerte de contrasentido, porque también nuestro propio modelo mental nos hace creer que en materia de recursos humanos va por un carril y la tecnología y lo que son los sistemas y la información y los datos van por otro, pero la realidad es que esta transformación digital y la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías, nuevos procedimientos e innovación, sobre todo en materia de desarrollo y de sistema, agrega un enorme valor en el mundo de los recursos humanos y específicamente hoy vamos a revisar un poquito cómo esta transformación digital nos puede ayudar enormemente a cerrar esas brechas a las que aludíamos recién con el proceso de transformación digital. Y básicamente de lo que se trata es de reinventar la experiencia del proceso de selección, es decir, cómo hacemos para lograr el engagement
con los postulantes, cómo hacemos para que los postulantes se sientan atraídos por ir a un proceso de selección, esto desde ese lugar, que se logren poder hacer una inmersión en ese proceso de selección para demostrar todo el talento que tienen, y del otro lado, cómo hacemos para que los equipos de reclutadores puedan tener esa información del modo más expeditivo, más barato y más rápido posible, como para lograr hacer ese macheo, para lograr ese fit, para lograr detectar de ese universo de postulantes cuáles pueden ser aquellos que encajarían perfectamente en lo que la compañía está buscando pensando en agregar valor. Y entonces hoy, yendo a la parte de los tools que nos ocupan en este espacio, como decía un poco Vero, y de la mano de amigarnos con la idea de que la tecnología y la transformación digital nos puede agregar mucho valor en este proceso, vamos a pensar, y les voy a compartir en un ratito, una mirada de una herramienta 100% digital, que lo que hace en alguna medida es reemplazar ese crítico puntapié inicial del que hablábamos hace unos minutos. Vamos a mostrar una herramienta que se juega digitalmente y que cumple las veces de esa fatídica, si me permiten el término, entre comillas, primera entrevista de reclutamiento que a la postre suele ser la piedra en el zapato más grande dentro de ese proceso. ¿Sí? Entonces, básicamente, y no me voy a extender demasiado en esto, porque después incluso les vamos a compartir la presentación, de lo que se trata es, aprovechando este entorno digital, de recrear situaciones concretas que el postulante a un determinado puesto dentro de una determinada compañía debe resolver, y a partir de cómo resuelve esas determinadas situaciones, ver en qué nivel de consonancia está con las habilidades y con las destrezas, con los talentos que los reclutadores quieren ver en las personas que pretenden incorporar al equipo. Tan sencillo como eso, es recrear la realidad del negocio para detectar en un entorno virtual y mucho más amigable si existen o no esas competencias en los postulantes que nos permitan advertir rápidamente si estamos frente al talento que buscamos para incorporar a nuestro equipo. ¿Vale? Entonces, básicamente les vamos a mostrar ya sin mucho más preámbulo esta herramienta que se juega, como les digo, en un entorno absolutamente digital. Lo puede hacer el postulante directamente desde su teléfono móvil, desde su ordenador, su computador de escritorio, desde su laptop. Es un proceso muy rápido, no debería llevar en promedio más de 25 minutos, y además lo hace en un entorno absolutamente familiar si nos ponemos del lado del universo del postulante, digamos, ¿sí? Hace un ratito hablábamos de que estamos entrevistando y estamos tratando de detectar talentos en la pecera del mundo millennial, y bueno, seguramente este entorno digital y la posibilidad de jugar con su teléfono móvil o con su laptop vaya mucho más de la mano con ese talento que sentarlo frente a 2 o 3 personas detrás de un escritorio que hacen las veces de reclutador para llevar adelante la entrevista, digamos, ¿no? No hace mucho más, falta hacer mucho más detalle con relación a esto. Entonces, les vamos a mostrar ahora esta herramienta digital que permite, insisto, reemplazar ese momento crítico en el proceso de selección masiva, que es el puntapié inicial, y la vamos a ver desde los dos lugares. Primero la vamos a recorrer como si nosotros fuésemos los candidatos, y después para que vean cómo se produce, cómo se obtienen estos beneficios de los que hablábamos recién, vamos a ver la herramienta desde el lado del reclutador, desde el lado de la línea. ¿Vale? Bueno. No sé, tú me dices ahí, Vero, si se ve bien la pantalla. Sí. Se ve perfecto, Manuel. Muy bien. Es un entorno digital, entonces cuando una compañía inicia su proceso de postulación, en este caso vamos a ver a Saed, está buscando talentos para incorporar a la asociación. Entonces nos vamos a meter, le va a pasar un link tan sencillo como esto, aquel postulante que envió su currículum vitae, por ejemplo. Le vamos a poner Ricardo. Ricardo se va a presentar, se va a postular para incorporarse a SAEDE, va a iniciar el proceso, ¿sí?
y automáticamente entramos en este entorno virtual. Vamos a saltear una introducción donde te dice bienvenido a tu futuro laboral. Voy a compartir el... Salteamos esta intro y ya nos metemos de lleno en la aplicación. Primer cuestión, ustedes pueden, una de las ventajas enormes que tenemos con esto es que vamos a poder focalizar y después obtener interpretación de datos bien focalizados. Imaginémonos que Ricardo está en España, ¿verdad? Está en Cataluña, ¿sí? Y está en la ciudad de Barcelona. ¿Vale? Entonces, Ricardo va a ingresar a la simulación y automáticamente el simulador le va a dar la bienvenida, le va a contar rápidamente qué es lo que va a enfrentar en los próximos minutos, ¿sí? Cómo es la navegación. Yo esto lo voy pasando rápidamente. Le va a anticipar que a lo largo de la simulación va a tener que, entre otras cosas, grabar un mensaje o grabarse un pequeño video o escribir o contestar un audio, y nos lanza a la aventura. Comienza entonces con una reunión donde nos da el jefe del equipo de ventas, nos da la bienvenida a nosotros, que nos estamos incorporando a este equipo de ventas, y nos empieza a contar rápidamente sobre una problemática. La historia comienza a desarrollarse y, como ven, es tremendamente amigable. Se van titilando y tienen un sonido los distintos indicadores donde solamente hay que cliquear, se abre una historia detrás de ellos, ¿vale? Y entonces aquí te dice, si necesitas recordar algo que viste anteriormente, puedes hacer clic en eventos previos y repasar la información. Muy bien. Entonces, por ejemplo, solo me voy a detener en esta primera escena como para que tengan una idea de qué va esto que se desarrolla, como les digo, en estos 20-25 minutos. Por ejemplo, este es un caso típico. Un vendedor está atendiendo a un cliente, ¿sí? Y mientras lo está atendiendo, el típico caso que vienen y le tocan una palmada en el hombro, viene otro cliente, otra tercera persona, a hacerle una pregunta rápida. Entonces, ¿cómo reaccionas tú como vendedor frente a esa interrupción? Lo atiendes a que vino a sobreponerse en el turno, le decís que saque un número y aguarde a ser llamado, le decís que espere a que termines con el cliente que estás atendiendo y que luego lo atenderás a él, o le preguntás al cliente que estás atendiendo actualmente si le molesta suspender por el momento o interrumpir por el momento la atención que le estás brindando a él para responderle a otro que supuestamente tiene una pregunta rápida. ¿Ven? Es un típico caso de una situación que se da todo el tiempo. ¿Cuántas veces les habrá pasado a ustedes que alguien los está atendiendo en un local y de golpe viene alguien, interrumpe y dice, ¿le puedo hacer una consulta rápido? Y ustedes están ahí en el medio del relacionamiento con el vendedor. Bien, así se van a ir presentando distinto tipo de decisiones. Entonces, el postulante, en función de lo que le resuena y de cómo interpreta cuál cree que es la mejor respuesta para dar, va a seleccionar una, va a cliquear y automáticamente la simulación sigue transcurriendo. ¿Sí? Bien, aquí por ejemplo hay otro tema muy interesante que se plantea. Ustedes reciben como vendedor un memorando del equipo de ventas que les habla de la nueva política de descuentos, ¿sí? Acerca de una serie de líneas de productos y según como sea la modalidad de pago, ustedes tienen en claro que hay un X porcentaje de descuentos para hacer. Pero cuando van a la primera reunión de equipo, la jefa del equipo de ventas, cuando se refiere a esa política de descuentos, dice o traduce una información que no es exactamente igual a la que ustedes tenían en el memo que recibieron. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? No le dicen nada a la jefa de ventas porque la diferencia es muy pequeña, entonces tratan de que no confundirla en la reunión y la dejan pasar. Se acercan a ella privadamente para aclararle cómo es el asunto verdaderamente, o la interrumpen durante la reunión y contrastan la información haciéndole saber que el informe decía algo diferente a lo que ella está diciendo ahora. ¿Ven? Típicas situaciones que se dan en el día a día del equipo de trabajo, en este caso de un equipo de ventas. Bueno, vamos a cliquear cualquiera y avanzamos.
Y así va toda transcurriendo. Vamos a pasar rápido ahora en homenaje a la brevedad y para aprovechar el tiempo que tenemos por delante. Pero resulta que en estas próximas escenas, por ejemplo, nos van a llegar una serie de consultas de un potencial cliente vía email que nos va a pedir asesoramiento. Un típico caso que pasa con los vendedores. Un cliente que me dice, mire, yo sé que está este producto, este otro y aquel otro, y mi situación es esta, ¿me podría ayudar para decirme cuál me conviene, en mi caso puntual, comprar, si el A, el B o el C? Entonces aquí el simulador te desafía a que por la misma vía que el cliente te ha efectuado la consulta, que es por email, tú le respondas, ¿sí?, de esa manera. Entonces tienes que redactarle una respuesta a este cliente que se llama Antonio, diciéndole cuál crees que es el mejor de los productos que le podrías ofrecer para su situación particular. Yo aquí, por supuesto, no voy a redactar nada, pues simplemente puse cualquier cosa y avanzo. Muy bien. En un momento dado de tu jornada laboral, tienes un llamado de tu esposa que te interrumpe y en ese momento, cuando estás escuchando a tu esposa, sientes que al lado tuyo están hablando dos clientes que están haciendo un comentario bastante desfavorable acerca de cómo los ha atendido un vendedor que es compañero tuyo. ¿Vale? Esa es otra situación que te plantea el simulador. Entonces acá, frente a esa queja agria de estos dos clientes con relación al trato que han recibido de este compañero tuyo, el simulador te desafía a que tomes una decisión, tal como comentarle esta situación al gerente, como decirle al cliente que escuchaste su conversación y que vos lo podés ayudar a resolver el problema, a reunirte con tu compañero vendedor y comentarle que hay unos clientes que lo consideraron que era muy malo, desastroso atendiendo, a reunirte con tu compañero y comentarle sobre lo que vos considerás que puede ser una buena práctica de cómo atender a los clientes, o a reunirte con tu compañero para contarle lo que escuchaste y sugerirle que se ponga en contacto con ese cliente disconforme para intentar mejorar su imagen. Bueno, también el postulante tendrá dudas acerca de cuál cree que puede ser la mejor de las decisiones. Elige una, continúa la historia, y acá viene una parte muy divertida, por ejemplo, una queja de un cliente que básicamente nos manda un mensaje de audio y nos dice, escúcheme una cosa, hace un mes que pedí un producto, estoy llamando a ver si me lo dan o no me lo dan, digamos, el típico mensaje del cliente enojado, de verdad enojado, que nos va a decir, que nos va a hacer un reclamo muy concreto, incluso nos va a decir, me contesta rápidamente o qué, porque si no, devuelvo el producto, cancelo la compra. Muy bien, entonces aquí el simulador lo que te va a dar la posibilidad es, respetando también un principio importante de la comunicación, de la canalidad, digamos, como recibiste esta queja mediante un mensaje de WhatsApp, acá el simulador te va a invitar a que le contestes también con un mensaje de texto, con un mensaje de audio por el WhatsApp a ese cliente enojado. A ver qué le contestas, ¿sí? Muy bien. Terminado ese desafío del mensaje, llegamos al final y el simulador te invita a que entonces vos grabes en menos de un minuto un mensaje de presentación personal, básicamente para presentarte, decir cuáles son tus fortalezas y por qué crees que el equipo agregaría valor, ese equipo de ventas agregaría valor si te suma a ti, a dicho equipo. ¿Sí? Entonces te da la posibilidad aquí de haces clic en grabar y tienes un minuto para grabar. Una vez que te grabas, vamos a hacer el simulacro, ¿no?, de grabando. Ahora, hola, ¿qué tal? Soy Manuel Moreno, etcétera. Lo puedes detener, lo escuchas, vamos a hacer el simulacro, ¿no?, de grabando. Ahora, hola, ¿qué tal? Soy Manuel Moreno, etcétera. Vamos a hacer el simulacro, ¿no?, de grabando. Ahora, hola. Entonces, el postulante puede grabar su presentación, ¿vale? Y en algún momento, cuando escuche el mensaje que le resuena y que está convencido que es una buena carta de presentación,
pone enviar y sube ese video. ¿Vale? Muy interactivo, vieron, como muy, muy sencillo, muy fácil. Todo este proceso nosotros, en este caso de esta simulación puntual de incorporarse a un equipo de venta, como les digo, está entre 20 y 28 minutos, normalmente la media son 24 o 25 minutos normalmente. Esto le lleva a hacer al postulante. ¿Sí? Hasta aquí la herramienta que, imagínense, 500, 600, 700 o 5000 postulantes pueden hacer desde la comodidad de su casa, desde su sillón, con su ordenador, con su laptop, con su teléfono. ¿Vale? Bien. Ahora ustedes me dirán, bueno, fantástico, ¿y qué pasa con los resultados? ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo me agrega valor a mí como compañía, digamos? Ver qué pasó con estas simulaciones que cada uno de los postulantes jugó individualmente. Bueno, entonces ahora, ¿están viendo, Vero? ¿Sí? Sí, sí, perfecto, se ve perfecto. Ahora les vamos a mostrar lo que llamamos la interfaz de la empresa, la interfaz del equipo de reclutamiento. ¿Sí? Entonces, para el personal, para la línea, para aquellos que están llevando adelante el proceso, les va a aparecer un tablero de control como este que yo les estoy mostrando, donde básicamente van a tener el nombre del postulante, como hicimos recién, desde dónde se está incorporando, ¿vale? De qué país, qué provincia, qué ciudad. El primer dato valioso que va a tener el reclutador es ver el tiempo que le llevó al postulante a hacer la simulación, porque como les digo, ya lo tenemos tarifado y lo hemos hecho infinidad de veces. Esto está en un tiempo medio que ronda entre los 20, 22, 28, 30 minutos. Eso es lo normal cuando un postulante en general lo que hace es una doble grabación. Escribe 2 veces el mail, manda 2 veces el mensaje de audio y se graba 2 veces, porque la primera no lo termina de convencer, lo hace en la segunda vez. Normalmente te lleva ese tiempo. Claro, si tú ya ingresas como reclutador y ves que en lugar de 25 minutos le llegó 50, ya tienes un primer input ahí importante que te puede estar hablando de, por ejemplo, entre otras cosas, el nivel de seguridad o de autopercepción o de confianza a la hora de mandar los mensajes, por caso. Manuel, Bien. acá estás viendo que Federico se demoró 1 hora 13. O sea, Sí, exacto, lo dejé un poco a propósito para que se viera el resultado acá, porque muchas veces puede pasarle al reclutador que ve esto. Entonces ahí puede haber una interpretación que es también la siguiente: la orden que te da el simulador es que tú no interrumpas el proceso hasta que no llegas al final. Entonces, muchas veces puede pasar que quizás se distrajo, se fue y dejó la simulación funcionando y vuelve luego. Pero también hay un input en eso y que tiene que ver con cómo se está vinculando con el proceso y cómo está cumpliendo, entre otras cosas, la dinámica de llevarlo adelante, ¿vale? Pero no te sorprenda que en los tableros de control muchas veces te aparezcan números como 50, 52 o 55, y es porque, por ejemplo, han regrabado 10, 12 veces el mensaje de WhatsApp. Digamos, no le convence, no le gusta, no se siente a gusto con lo que escucha, entonces lo regraba sistemáticamente. Muy bien. Luego, acá van a tener 3 competencias claves que en este caso y para esta posición se juzgan como críticas cuando se trata de integrar un equipo de venta. Esas competencias son, acá dicen, pudo tener un llamado. Claro, sí, lógico, pudo tener un llamado, desde luego. Esas competencias son básicamente las siguientes. Primero, si es un jugador de un equipo de ventas, como te contaba Vero, muchas veces la persona que uno está buscando para incorporarla a un equipo de ventas puede tener algunas habilidades muy fuertes como vendedor, talentos como vendedor, pero eso no significa que sea un talento que le agregue valor al equipo de ventas. El famoso perfil del lobo solitario de las ventas, aquel tipo que es un león vendiendo Durax, como decía aquella famosa publicidad aquí en Argentina, digamos, ese que tiene un perfil de venta muy, muy agresivo,
pero que trabaja en solitario. Entonces, eso también es información importante. Primero, ¿tiene o no tiene, a partir de las decisiones que tomó en la simulación, un perfil de colaborador, de integrarse como vendedor a un equipo de venta? Y después, los dos grandes puntos, las dos grandes habilidades críticas en todo proceso de venta, independientemente de lo que se trate, que tienen que ver con, por un lado, la orientación al resultado, es decir, el cierre de la venta, cuán orientado a definir la venta está el postulante, y por otro lado, lo que tiene que ver con el relacionamiento personal y la gestión del cliente, ¿sí? Estos son básicamente tres competencias claves de todo personal de venta. La orientación al resultado, la orientación al trabajo, a la gestión del cliente y la orientación al trabajo en equipo. En función de las decisiones que tú tomas, el simulador te va a arrojar una calificación en cada una de esas habilidades, ¿sí? Por caso, en esa que yo completé a título de ejemplo, las dos decisiones, tomé lo que el simulador pondera como una buena actitud de jugador de equipo. Tuve un poco más bajo resultado en cuanto a la calidad de atención al cliente y a la orientación al resultado o a la obtención del resultado de la venta, con un promedio ponderado de 82 puntos sobre 100. Esta información el simulador te la da una vez que tú clicas en finalizar. Luego, la intervención del reclutador viene dada por la posibilidad estupenda de, primero, leer lo que escribió el postulante, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo había puesto: muy buenas tardes, Antonio, muchas gracias por su contacto. En relación a su consulta, teniendo en cuenta la información que nos compartiese, entiendo le será de gran utilidad adquirir nuestro nuevo producto, el Alfa 3, cuyas prestaciones le resultarán adecuadas para su necesidad. Con relación al precio, el mismo es de tanto, tenemos tal plan de financiación que puede pagar en tantas cuotas con tarjeta, a su disposición, muchas gracias. Entonces, ¿qué hace el reclutador acá? Primero, puede setear qué cosas va a haber de una respuesta por mail. Esto es, la asertividad en la comunicación, el nivel de redacción, las faltas de ortografía, por ejemplo, si quisiese o si fuese un punto sobre el cual quiere prestar atención. Y lo mismo va a pasar cuando escuche el mensaje. Tardes, estimado cliente. Bien, en principio le pido 1000 disculpas por este inconveniente que nos refiere en su mensaje. Comprendo perfectamente su molestia y ¿Vale? estoy totalmente de acuerdo. Va a escuchar lo que el postulante le contesta en ese reclamo al cliente. ¿Qué va a evaluar ahí el reclutador? Y aquellas cosas que desee evaluar. Nuevamente, nivel de asertividad en la comunicación, el tono del mensaje, la claridad, la modulación, etc. ¿Sí? Para entender cómo conversa ese postulante. Bien. Y finalmente en el watch, acá se les muestra rápidamente. Hola, yo grabé un video donde me presento. 53 años. Tengo experiencia en el sector de venta minorista, he trabajado durante muchos años en atención al cliente. Sería para mí un gran desafío poder sumarme al equipo de ventas de esta prestigiosa empresa. Y así, en menos de un minuto, va a haber esta presentación en donde va a poner foco en lo mismo, entre otras cosas también el lenguaje corporal, la gestualidad, la presentación, el semblante, la manera de conversar, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Este proceso de evaluación al reclutador, mirando este tablero del control, una vez que tiene seteado lo que quiere ver del postulante en estos tres campos, no le lleva más de 3 minutos o 4 minutos. Y acá viene entonces, o 5 minutos si ustedes quieren, y acá viene el tremendo impacto desde el punto de vista de la eficiencia del proceso. Piensen en esto en una primera entrevista para ver si aplica al siguiente paso del proceso. Claro, sería como sería la primera selección, la primera criba. Es el puntapié inicial, como decíamos, la presentación del postulante al equipo de reclutamiento. Manuel, y te hago una consulta, así como como ya estamos igual llegando a las 7, pero como para también darle juego a los participantes, a los que están
también en la charla. Entonces, independientemente de este software, que obviamente está muy bien, está súper claro, ¿vos crees que hoy, digamos, software como estos, digamos, se deberían incorporar en general en los procesos de selección, tanto del lado del reclutador como del postulante? No tengo ningún tipo de duda, Ricardo, que cualquiera de estas herramientas, con solo mostrarlas así, uno se da cuenta fundamentalmente. Lo primero que te viene a la mente es esto, el ahorro de tiempo. El ahorro de tiempo y el ahorro de costes, porque fíjate que, por ejemplo, un único reclutador con un tablero de control puede hacer el primer relevamiento solo, cuando quizás si es cara a cara en reuniones con una multitud de postulantes necesitas tener una cantidad de recursos humanos enorme. Entonces, ahorro de tiempo y costes enorme. Pero además vienen algunas cosas muy interesantes. La primera es cómo los datos y la tecnología te agregan certeza en el procedimiento. Nosotros tenemos muchas estadísticas ya relevadas de distintos empleos de herramientas similares a estas, en donde tenés una correlación, por ejemplo, del 96% entre el resultado del simulador y el resultado de la entrevista de admisión. Es decir, 96% de correlación cuando aquel que tuvo calificaciones por encima de la base para aplicar, luego pasa al siguiente paso del proceso de selección, donde sí se junta con los reclutadores, se usa la información del simulador como base de la conversación con el reclutador cara a cara, cuando el reclutador le dice, y cuando contestaste el mail que pusiste esto, ¿por qué? ¿Qué privilegiaste? ¿Qué viste? O lo mismo cuando contestaste con el mensaje de audio, es decir, podés usar la propia información del simulador como soporte de la siguiente entrevista, y hay un nivel de concordancia casi cercano a la perfección entre los que aplican y luego el resultado de ese proceso de admisión. Bien. Esto se torna crítico porque, como contábamos con Vero, también ya metido en la historia de la compañía, de aquí a unos meses adelante, uno de los fenómenos que muchas veces no logramos conectar con este proceso de selección inicial tiene que ver con la alta rotación en los equipos, digamos, cuando los postulantes entran, trabajan 2, 3 meses, 4, un mes y medio, un mes y se van, digamos, ¿no? Por supuesto que dentro del fenómeno de la rotación es muy complejo y hay infinidad de cuestiones que influyen, claro que sí, pero muchas veces no tenemos en cuenta este punto crítico de incorporamos gente que quizá no tenía las habilidades que nosotros necesitamos para esa posición específica. Probablemente tenía muchas habilidades para otra posición, para otro puesto, para desempeñarse en un equipo diferente, pero no en este para el que estábamos reclutando. Y eso torna crítico este proceso. Y aprovechamos que somos pocos para Lucas, Gustavo, Monse, Gonzalo, otro Gonzalo. Si quieren, digamos, estaría bueno conocer un poco cuál es la problemática de ustedes en función de sus actividades. Bueno, a Lucas lo conozco un poco más porque hemos charlado, pero, digamos, ¿cómo están viviendo hoy la atracción de talento desde el lado del reclutador o del lado del postulante? Monse, bueno, espero que se puedan poner en el micrófono para poder hablar, porque están en silencio. Lucas y Gustavo. Monse, tienes tu micrófono activo por si quieres comentar algo. Vale, Monse, bueno, ahí ya que ya tienes el micrófono activo, pues eres la primera. Bueno, yo en sí no tengo que reclutar a nadie como tal, ni tengo empresa ahí tan mega guay, pero yo lo que he encontrado de la app es que eran preguntas muy concretas a situaciones muy concretas, entonces las empresas que sus condiciones son diferentes, no son de trato al público, por ejemplo, porque he visto que era muy como de trato al cliente. ¿Tenéis otras plantillas o hay que personalizar cada una de las empresas? ¿Cómo funciona? No, muy buena pregunta, digamos. Ahora mostramos que tiene que ver con una posición de un equipo de venta, digamos, pero lo que tiene esta metodología es que tú la seteas para lo que quieras. Tienes de atención al cliente, tienes de equipos de administración para
el tipo de posición que tú quieras reclutar personal, lo que tú puedes hacer es customizar a medida cada una de las competencias que tú quieres encontrar en los postulantes para ese puesto específico, digamos. Es totalmente customizable para lo que tú quieras llevar adelante. Por ejemplo, tenemos muchos de estos simuladores para la industria bancaria, por ejemplo, para cuando los grandes bancos salen a reclutar para atención de cajas, para oficiales de cuenta, es decir, para distintos tipos de posiciones, reflejan distintas competencias que son críticas para cada uno de esos puestos, ¿vale? Ya, pero la parte, por ejemplo, si lo que quieres reclutar es creatividad, estas plantillas funcionarían. Porque claro, Bueno, yo lo he visto como muy analítico, muy de la parte matemática, por así decirlo, pero ¿cómo evalúas la creatividad que pueda tener la persona? es una muy buena pregunta esa, porque lo que tú puedes es recrear escenas en donde haya opciones para tomar que demuestren un perfil más creativo, una apertura más, si tú quieres, más fluida, a tomar distintas alternativas, y eso después te impacta en un resultado, digamos. Puedes diseñar la escena que tú quieres que el postulante resuelva, y las distintas alternativas que tiene para resolver te van a poder demostrar un perfil más o menos creativo, más o menos moldeado o riguroso, y eso después se cuantifica en un tablero de control, digamos. Eso es lo que te permite la realidad simulada, digamos, ¿no? Acá lo que importa es la metodología. Me parece que la fortaleza está en la metodología, independientemente del software, obviamente, que vas a Claro. presentarnos, pero cualquier, digamos, software que aproveche una metodología de simulación, no sé si Gustavo y Lucas quieren aportar algo desde la experiencia que ellos tienen. Lucas, que No, eres millennial. yo lo veo, la verdad que lo veo un ahorro de tiempo, la verdad, impresionante. Y aparte, del lado del postulante es otra cosa. O sea, Bueno, mucho más ese es amigable. Claro, claro. Lo que no sé, Manuel, lo que no sé si tenés, que por ahí acá no lo veo, pero me imagino que lo debes tener, es algo que al postulante le dé seguimiento, que el postulante pueda dar seguimiento. Yo lo que tengo entendido es que los procesos de selección del lado del postulante no tienen respuesta. Claro. Sí, Muy poca claro. respuesta. Es buenísimo eso, porque ahí es muy buena esta observación, Gustavo, porque ahí por supuesto que depende también del ejecutor, de la línea y de cómo lleve adelante el proceso, pero si yo te mostraba recién, si vos mirás en el tablero de control, te da la posibilidad de exportar los resultados a un Excel. Con ese resultado al Excel, donde vos tenés todo lo que pasó en la simulación, la calificación y si aplicó o no, bueno, el simulador tiene la oportunidad de luego continuar el proceso informándole los resultados. Ese también es cierto, visto desde el lado del personal que recluta. Algunas veces suele ser una de las fallas de las que se adolece muchas veces, digamos, ¿no? De no dar respuesta o de dar seguimiento. No dar feedback, claro, no darle el proceso, lo bueno que tiene acá es que el postulante termina y en cuanto el reclutador procesa los resultados le puede mandar un informe para que sepa cuál fue su calificación, digamos. Claro. Y otra cosa interesante también es que como vos, cuando tenés sobre todo procesos masivos de reclutamiento en distintos países que pueden tener alguna diferencia cultural importante, algo que te facilita mucho la tecnología es setear los estándares que vos vas a querer medir. Entonces, los reclutadores, por ejemplo, si estás buscando, por ejemplo, cajeros de sucursal, pero en Perú, en Chile y en Argentina, se pone de acuerdo el equipo de reclutamiento en qué va a querer ver, por ejemplo, cuando escuche al postulante, qué cosas se van a evaluar, y es una manera de estandarizar la medición, que es otro de los problemas de las metodologías más clásicas, digamos, que tiene que ver con la percepción subjetiva, que aquí también está, por supuesto, porque el reclutador va a calificar ese mensaje, pero es mucho más
yo diría, te da una mucho mayor previsión cuando tú defines qué es lo que quieres estar viendo, entonces lo seteas y eso hace que se traduzca en esto que te contaba, por ejemplo, un 96% de correlación entre el resultado de la simulación y la entrevista de admisión. Lucas, vos que estás, Sí, te hago una consulta ahí, viendo tu caso, que por ejemplo, también que nos puede ahí ayudar Manuel, que puedas llegar a desembarcar en España. ¿Cómo, digamos, vos crees que esta metodología te podría ayudar de alguna manera desde Argentina, sin estar todavía desembarcando, poder hacer un reclutamiento en función de los recursos que está buscando, el talento? sí, O, sin dudas. De hecho, hace un tiempo he participado en unos procesos así, me parece que son súper interesantes, de hecho me parecieron súper innovadores. Ahí apoyo un poco el comentario de Gustavo. Del lado del usuario no puedes traquear tu envío, como digo, no puedes traquear tu presentación. Todas las respuestas son a través de vía mail o contacto telefónico por el reclutador, por la empresa. Creo que está bueno porque te facilita un montón el tema de la distancia, como decías recién, Ricardo. Me parece excelente. Eh, la pregunta que me surge ahora es, desde el lado del reclutador, como estoy en este caso, o estaría, ¿son viables, son accesibles para autónomos o pequeñas empresas? Porque no tengo idea, ¿eh? Sí, en realidad Está pensado para grandes, o sea, para masas. sí, a ver, si uno En general, rápidamente quiere digo, más ver, allá de este. claro, quiere ver la gran utilidad, uno rápidamente diría, cuanto más masivo, más corporativo es el proceso de selección, mayor utilidad le podés sacar, digamos, porque si vos tenés que entrevistar a 3 personas o a 5, evidentemente podrías tener la disponibilidad temporal y a bajo coste de poder hacerlo con una metodología más tradicional, digamos. A medida que es más voluminoso el mundo donde vas a querer detectar los talentos, mayor utilidad la tecnología te va a poder agregar. Pero se puede usar perfectamente para reclutar, lo podés aplicar para, no, tenés 10 postulantes y que los 10 jueguen la simulación, y de esos 10 lo que se hace es normalmente setear en función de lo que estás queriendo buscar, un piso para aplicar. Generalmente está entre 75 y 80 puntos, de 0 a 100 entre 75 y 80. Es decir, que lo que te facilita enormemente es que si vos encontrás tu tablero de control, imagínate que tuvieses 200 entrevistas y de esos 200 tenés 20 o 25 que tienen 80 o más puntos, bueno, ahí ya tienes tu primer filtro importante. Sí, sí, sin duda. Ahí vas a pasar a la siguiente etapa del proceso, que es entrevistar a esos 20, usar inclusive, si quieres, la información del simulador para disparar tu conversación como reclutador, y finalmente seguirás los pasos de tu proceso de admisión tal cual como lo tienes diseñado. Una cosa que creo fundamental de todo esto es que, una parte que no hablamos mucho, y es que todos estos procesos de transformación digital son también elementos que atraen talento. Porque cuando te encontrás con una empresa que ya antes de empezar a trabajar con ella ya te muestra una transformación de este tipo, también le da mucho valor a la cultura corporativa que tiene al valor de marca, ¿no? Entonces, también me gustaría que eso tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, si lo primero que te encuentras de una empresa es este tipo de acciones, creo que aportan mucho. Y además que, evidentemente, que lo podemos usar incluso nosotros, ¿no? Que somos una agencia pequeña, también podríamos utilizarlo, que lo habíamos comentado con Manuel, con lo cual creo que es bastante relevante eso, tenerlo en cuenta, por más, como decíamos, ¿no? Que seamos pequeños, profesionales. Tú imagínate que quieres contactar con un colaborador, porque en una acción de networking has encontrado con alguien, pues perfectamente podríamos hablar de esto, ¿no? Decirle, bueno, mira, te mando esta simulación a ver qué te parece. Y ya Sí, estás buscando un punto de diferenciación importante.
Totalmente, y sobre todo teniendo en cuenta un poquito lo que decíamos, el universo hoy que integra sobre todo estos grandes procesos, digamos. Si vas a tener una entrevista con alguien, como decía, de mi generación, que está seteado en otro modelo mental, para mí podría ser bastante más amigable ponerme mi camisita, abrocharme hasta el último botón e ir a una reunión donde me citan y sentarme enfrente de 2 o 3 personas y conversar con ellos, ¿verdad? Y contarles de mi CV y mi historia. Pero para mí, digamos que estoy en ese modelo. Hoy, donde estás reclutando talento súper joven, 18, 19, 20, 22 años, te agrega un enorme valor esto desde el punto de vista de la imagen de marca, desde lo que puede ser simplemente el tema del branding, de que la simulación tenga tu logo, tus colores, el nombre de tu compañía, digamos. Ya ahí hay como un primer engagement, digamos, como una primer conexión mucho más adecuada para el público que lo que es la entrevista convencional, digamos, ¿no? Lo que charlábamos un poquito al principio. Entonces, ahí me parece que agrega mucho valor desde ese lugar apoyarse en la tecnología, en aplicaciones, software, etcétera, digamos, porque va mucho más en el idioma con el cual se siente familiarizado la gente donde vos estás buscando el talento.